El querido rebaño sagrado tiene 12 títulos de liga, ya fue aventajado ampliamente por el América, que tiene 16, y alcanzado por el equipo del Toluca. Las altas de Guadalajara para el próximo torneo: Ángel Sepúlveda, Brian Gutiérrez, Ricardo Marín, 2 delanteros. Las bajas de 2 futbolistas pues ya veteranos: Javier Hernández e Isaac Brizuela. Cade Cowell, del que esperábamos más, Vero, y Alan Mozo no está confirmado, pero podría salir del equipo de las Chivas. A mí, en lo particular, me llenó el ojo lo que vi en los últimos 6-7 partidos del Guadalajara del torneo anterior. Le alcanzó para meterse a liguilla de manera directa cuando no dábamos un peso por las Chivas cuando empezó el torneo, porque no lo arrancó bien. Sin embargo, me parece que jugaba bien al fútbol desde el principio del torneo, no se le estaban dando los resultados. Finalmente empezó a encontrarse con una forma de juego vistosa, agradable, dinámica, le llenó la pupila al público y se metió a la liguilla. Y a punto estuvo de dejar fuera a Cruz Azul, con la alta, sobre todo con la alta de Ángel Sepúlveda, que va a tener una buena competencia con el joven González. ¿Qué esperamos del Guadalajara, Velo? ¿Que mejore lo hecho el torneo anterior? ¿Dónde lo vemos? Ya firmado, tiene que llegar a unas semifinales. Firmado. Por lo que nos vino enseñando, sobre todo por estos cuartos de final que pues claro que dieron coraje porque venían cerrando tan bien las Chivas que si no fuera por aquel penal fallado y a lo mejor un poco más de punch, porque al final las Chivas jugaron mucho mejor que el Cruz Azul, por cierto. Pero ¿sabes algo? A mí las Chivas me llenaron el ojo desde el principio de temporada, cuando Milito no conocía absolutamente a nadie, pero con los refuerzos que el proyecto de Mier ha venido haciendo muy bien, porque llegaron juntos Álvarez, Ledesma, Brian González, Castillo, y yo creo que todos ellos dieron su granito de arena para la mejoría que hizo al final Chivas en la apertura 2025. Y ¿sabes algo? Ahora con Sepúlveda en la ofensiva, con el regreso de Marín, que aún así que quedó de ver un poquitito cuando estuvo en Chivas anteriormente, pero que ahora para mí con la motivación de que fue el chico gol de Puebla, yo creo que va a venir a aportar muchísimo. Y hay que también tomar en cuenta que varios de las Chivas se van a estar yendo con la selección mexicana. Va a ser un torneo muy diferente también para las Chivas. Hay que pensar en eso porque si se les va el Tala, obviamente a concentraciones, cuando se los vayan a llevar tiempo antes del Mundial, y Hormiga González, que si le da otro temporadón a las Chivas seguramente va a volver a ser llamado. En fin, yo creo que con estas ausencias también pueden haber algunos otros huecos. Ahora vamos a ver qué pasa con los nuevos integrantes. Me parece Ángel Sepúlveda, repito, es un gran refuerzo que va a aportar muchísimo. Tiene un promedio de 7 goles por torneo este jugador y va a ser una gran competencia en la ofensiva. De lo demás, por ahí le están buscando, se dice, acomodo a los peces gordos, los Alan Pulido, Gutiérrez, Eric Gutiérrez, y ahora ya mencionamos lo de Mozo, que no es todavía confirmado, pero veamos, ¿no? Con esta cara nueva que quiere Milito con sus Chivas, me parece que está haciendo las cosas muy bien y yo los veo lejos. A ver, Lord, si no le andan llamando a los 2 delanteros a la selección mexicana, porque si Sepúlveda tiene un buen torneo, ¿quién nos dice que no podría ser llamado por Javier Aguirre? Y Armando González, si repite lo del torneo anterior, me parece que en automático tiene que ser tomado en cuenta por Javier Aguirre. Ese va a ser el gran dilema, ¿no? Y creo que Vero le da el clavo en este tema, porque sí va a haber fechas FIFA, pero también a partir de la liguilla los equipos dejan de contar con seleccionados nacionales, aunque aquí yo creo que solamente se irá uno, ya sea o Ángel Sepúlveda o bien la Hormiga González. Yo creo que Raúl Jiménez tiene que ser ahorita, por momento, el número 1. Vamos a ver cómo regresa Santiago Jiménez y a ver si alguien más se logra colar a esa lista, pero yo creo que difícilmente va a llevar a 4 centrodelanteros. De ahí en fuera vas a perder al Piojo Alvarado, por fuera tienes a Camberos quizá, Luis Romo lo vas a perder al Tala Rangel, Oscar Wally es tu portero suplente. Entonces, este tipo de circunstancias creo que le va a jugar en contra a todos los equipos que van a tener seleccionados, pero en este caso, pues Chivas va a ser uno de ellos, ¿no? Porque de ahí en fuera, ¿cómo vas a suplir, por ejemplo, el caso de Romo? Me ha gustado mucho lo de Gobea, lo del Oso González. Romo utiliza como central, tienes a Castillo, Aguirre y de ahí en fuera, no sé, o sea, la verdad, me cuesta trabajo pensar que Chivas va a ser campeón, sobre todo si le quitas a 5 jugadores que son pilares en el esquema de Milito. Y otra vez, Lord,
la Federación y la Liga MX dándole la espalda a las Chivas, porque el reglamento es, se va a jugar la liguilla sin seleccionados, pero pueden utilizar extranjeros, un extranjero más. Van a tener 9 extranjeros en la liguilla. ¿Y Chivas qué? Pero resulta que Guadalajara no juega con extranjeros. Entonces deberías de abrir un apartado. Culpa de Chivas. Puede comprar un mexicano más. Sí. No, de Chivas. Pero ¿por qué de Chivas, Lord? Claro que es culpa de Chivas. ¿Pero por qué es culpa de Pues Chivas? la terquedad de ser un equipo mexicano. Ellos se pusieron sus propias reglas. Culpa del Athletic de Bilbao. Ahora va a ser pretexto. Culpa del Athletic. Es culpa del Athletic, entonces también. Es que no es pretexto. Pues sí. Ahí está el reglamento, Lord. Pero en este momento, ¿por qué no le das una ventaja a Guadalajara si se lo estás dando al resto de los equipos? Los otros 17 sí van a poder utilizar un extranjero más en liguilla y a Chivas lo vuelves a dejar desnudo. Esa es la realidad. Pero Chivas también estamos realmente a lo mejor dramatizando que le van a llevar a tantos seleccionados. No, yo creo que sí, solamente Cuatro. Dime cuáles son los. A ver, te digo cuáles son los 4. Si Armando González repite el torneo. El portero. Espera. Romo. Pero estamos hablando de Piojo. que Armando González y Sepúlveda normalmente juega con un centro delantero, Milito. ¿A quién vas a poner de titular? ¿A Sepúlveda o a Armando González o a Marín? ¿A cuál de los 3? Porque no creo que juegue con 3 centros delanteros. No. Nunca lo ha hecho. Por eso. Y normalmente no juega. Pero jugará con 1. Entonces, para hacer un torneo de 17 fechas y hacer un torneo muy bueno, debes de jugar la mayoría de las fechas, ¿no? Entonces, o Ángel Sepúlveda, que parece, es una incógnita que yo tengo, ¿no? Y como también estamos especulando que van a llevar a tantos seleccionados, ¿no? Hay que ver cómo terminan este torneo. Hay que ver cómo termina ese torneo, Matador, porque a lo mejor a Aguirre le encanta el Piojo Alvarado. Para mí no ha rendido absolutamente nada en la selección, pero nada. Y en Guadalajara tampoco, la verdad. No tuvo un buen semestre. El tal Arrangel ha tenido errores bastante complicados en la selección. En su equipo juega porque pues pero va a ser uno de los 3, te lo aseguro. Va a ser uno de los 3 porteros. Ese sí es de los favoritos de entonces Alvarado, Sepúlveda probablemente. Sepúlveda podría ser o la Hormiga González, pero eso nada más sería uno de los 2. Y Romo, Paco. Romo me parece que Romo es un muy buen central, pero no sé si lo vaya a seleccionar o no lo vaya a seleccionar. Pero puede jugar en otra posición. Sí, pero está jugando de central. En y Guadalajara. Va a llegar a la selección y en la contención el Vasco Aguirre tiene a Lira y tiene a Edson Álvarez. Ahí creo que no tiene cabida. De central tiene a Montes, tiene a Johan, entonces hay que ver este torneo, ¿no? Creo que Chivas tiene un muy buen plantel como para competir y llegar, como bien lo dijeron ustedes, a semifinal. Sí. Pero sí creo que no, a lo mejor no van a tener tantos seleccionados. No se van a ir 4. Porque hay algunos que no tienen cabida en la selección. No sé, y creo antes de ir a pausa, Matador, salvo alguna situación bizarra, toco madera, que no esté Gallardo o Mateo Chávez, creo que Brian González podría ser considerado de ahí en fuera. Correcto. Claro. Y si le quitas 3 a Chivas, le duele muchísimo. Sí, de acuerdo. Podrían ser 3 o 4. Pero es culpa de Chivas. y de la historia, y de la tradición. Y de la mexicanidad. ¿Qué pasa, Lord? Eres un romántico, me extraña, ¿eh? Se está armando una verdadera revolución en Verde Valle y parece que la directiva de Chivas no tiene intención de detenerse hasta dejar el plantel completamente reconfigurado para este clausura 2026, mientras otros equipos se la pasan presumiendo fichajes bomba traídos de Europa o Sudamérica. El rebaño sagrado está haciendo lo que mejor sabe hacer al sacar la escoba para barrer con todo lo que nos sirve y, de paso, dejar ir algunas joyas que tal vez en unos años nos hagan arrepentirnos. Porque así es esto del fútbol mexicano, donde las decisiones se toman con el corazón en la mano y la chequera bien guardada. Especialmente cuando hablamos del equipo más popular de México, la cosa es que Gabriel Milito llegó con las ideas muy claras y no le tiembla la mano para señalar la puerta de salida a quien no encaje en su proyecto, sin importar nombres, trayectorias o lo que cobren. Ya se fueron algunos, otros están prácticamente con un pie fuera. Y lo más interesante es que mientras unos se aferran
a quedarse cobrando sus millonadas sin jugar, otros equipos se están frotando las manos para llevarse lo que Chivas desecha como si fueran tesoros escondidos. La MLS ya metió mano, el Pachuca se llevó su parte del pastel, Cruz Azul está robando de la cantera como si nada, y el América, porque claro que el América tenía que aparecer en esta novela, está a punto de quedarse con un jugador que el Guadalajara rechazó hace meses. Mientras tanto, la afición quibajérmana está dividida entre los que aplauden la limpia y los que no entienden cómo es posible que se estén yendo piezas importantes mientras otros siguen haciendo bulto en la nómina. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos movimientos que están sacudiendo a Chivas en este arranque de año, porque la cosa apenas está comenzando y todavía faltan varios capítulos por escribirse. Vamos a comenzar hablando primeramente sobre una de las salidas que más ruido está generando en Verde Valle, y es la de Eric Gutiérrez rumbo a la MLS. La directiva de Chivas ha presentado más problemas de los esperados para poder encontrarle acomodo a los jugadores que no entran en planes de Gabriel Milito para el Clausura 2026, en donde uno de los más difíciles de acomodar por su alto salario es precisamente el Guti. El mediocampista cayó de la gracia del cuerpo técnico después de un altercado que habría registrado, por lo que el entrenador argentino habría decidido ponerle fin a su ciclo en señal de coherencia a su advertencia de no aceptar caritas de los futbolistas. Y es que Milito dejó muy claro desde que llegó que aquí se trabaja con profesionalismo o simplemente no se trabaja, punto. No importa si eres figura, si vienes del PSV Eindhoven o si la afición te quiere, si no cumples con lo que se te pide, te vas. Sin embargo, después de ofrecerlo en varios clubes del fútbol mexicano, todo parece indicar que el futuro del Guti está en la MLS, en donde un equipo estaría a punto de concretar el traspaso, el cual se cerraría la próxima semana, según reveló el comunicador Jesús Hernández. El Guti, me dicen que se arregla la semana que entra, terminaría yéndose al San Diego FC, equipo de la MLS, explicó el comunicador en su canal de YouTube. Hay que recordar que el Pachuca era uno de los equipos más interesados en hacerse de los servicios del Guti. Sin embargo, pese a sus esfuerzos, no pudieron encontrar la manera de sumarlo a su plantel debido al elevado salario que percibe el futbolista en el Guadalajara. Y es que ahí está el detalle, porque el Guti cobra una barbaridad en Chivas, cantidad que muy pocos equipos en México están dispuestos a pagar, especialmente por un jugador que viene saliendo por la puerta de atrás. Independientemente del interés del conjunto californiano en hacerse de los servicios del Guti, la realidad es que hay otro factor que convencería al mediocampista y es la presencia de Irving Lozano en el conjunto estadounidense, lo que convencería al jugador rojiblanco de firmar con ellos. Reencontrarse con el Chucky podría ser el empujón definitivo que necesita el Guti para aceptar el cambio de aires y mudarse a San Diego. Yo creo que esta salida era necesaria para ambas partes, porque quedarse en un equipo donde ya no te quieren y donde perdiste la confianza del técnico no le hace bien a nadie. Además, pienso que el Guti tiene calidad de sobra para triunfar en la MLS. Es un futbolista con recorrido en Europa que puede aportar mucho en Estados Unidos. Pensando bien, tal vez este sea el reset que necesita su carrera para volver a sentirse importante y recuperar ese nivel que mostró en el PSV Eindhoven. Ahora vamos a hablar sobre otro tema que tiene a la directiva de Chivas con un verdadero dolor de cabeza, y es la situación de Alan Pulido. A unos días de arrancar el torneo Clausura 2026, la directiva del Club Deportivo Guadalajara ya logró acomodar a Alan Mozo y a Eric Gutiérrez a Pachuca y al San Diego FC, respectivamente, pero les está costando un mundo arreglar con otro equipo la situación de Alan Pulido. De acuerdo con información de Carlos Ponce de León, el atacante mexicano está cómodo en las Chivas, así que no le interesa marcharse a otra escuadra, pues no pretende aceptar una reducción de sueldo. Y ahí está el verdadero problema, porque Pulido sabe perfectamente que en ningún lado le van a pagar lo que gana en Guadalajara. Entonces, ¿para qué moverse si aquí está cobrando sus buenos millones sin la presión de tener que jugar? Derivado a esta situación, según
Caivastra, los altos mandos del rebaño sagrado estarían analizando rescindir el contrato del futbolista de 34 años de edad, pero eso implica pagarle un dineral que francamente duele hasta de pensarlo, porque una cosa es facilitar la salida de un jugador y otra muy diferente es tener que sacar de la caja fuerte millones de pesos para deshacerte de alguien que ya no aporta nada deportivamente. Con información del periodista de ESPN Rafael Ramos, Alan Pulido percibe anualmente alrededor de 1.8 millones de dólares, es decir, poco más de 32 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual. Dicha cifra le correspondería pagar al club deportivo Guadalajara por el año que todavía le queda de contrato al exjugador de Tigres, Levadiacos, Olympiacos y Kansas City. Imagínense nada más 32 millones de pesos para que alguien se vaya cuando ese dinero perfectamente podría usarse para atraer refuerzos que realmente aporten. Cabe mencionar que por su elevado sueldo a la directiva del Club Deportivo Guadalajara le está costando acomodarlo, pues en el balompié azteca ninguna institución está dispuesta a pagar esa cantidad. Y es que seamos honestos, ¿qué equipo en México va a pagar esa barbaridad por un delantero de 34 años que lleva más tiempo en el quirófano que en la cancha? Nadie, absolutamente nadie. Yo creo que Pulido está jugando sus cartas de la manera más inteligente posible desde su perspectiva, porque si yo estuviera en su lugar y me ofrecieran la mitad o menos de lo que gano, también diría que no. Pero por otro lado, pienso que esta situación refleja los errores garrafales que se cometieron en el pasado con renovaciones y fichajes mal planeados. Pensando bien, Chivas está pagando las consecuencias de haber apostado por un jugador que llegó roto y siguió rompiéndose. Y ahora no saben cómo quitárselo de encima sin perder una fortuna en el intento. Y ya que hablamos de salidas complicadas, no podemos dejar de mencionar la despedida de uno de los jugadores que sí dejó huella en Chivas, aunque también tuvo sus polémicas. El ciclo de Alan Mozo estaría prácticamente terminado dentro de Chivas después de que no entró en planes para el Clausura 2026, por lo que se le buscó acomodo en otro club y Pachuca sería el interesado en llevárselo. Sin embargo, el paso de lateral estuvo lleno de momentos importantes y hasta polémicos que vale la pena recordar. De cara a la apertura 2022, Ricardo Peláez logró una magnífica negociación con Pumas para intercambiar las cartas del zaguero por la de César Huerta, en donde ambas instituciones quedaron satisfechas con el acuerdo, en donde el defensor de inmediato se convirtió en un Chiva hermano, más que siempre demostró su deseo de ser campeón con el rebaño. Mozo llegó con hambre de gloria y rápidamente se ganó el cariño de la afición por su entrega y compromiso. Mozo tardó, pero se adueñó de la lateral derecha con varios entrenadores, en donde sin duda su momento más glorioso como jugador del Guadalajara lo vivió en las semifinales del Clausura 2023 con Veljko Paunovic, en donde fue pieza clave para la histórica remontada al América en la cancha del Estadio Azteca. Ese momento quedará grabado para siempre en la memoria colectiva de la afición rojiblanca. Cuando parecía que las Águilas tenían sentenciada la serie sobre el Chiverío, una jugada de táctica fija en la que Alan Mozo disparó desde fuera del área tras un tiro libre. Valió para devolverle la vida y la ilusión al conjunto rojiblanco, el cual consiguió darle la vuelta en los últimos minutos del partido para avanzar a la final de aquel torneo. Ese golazo fue el inicio de la remontada más épica en la historia reciente de los clásicos entre Chivas y América. La celebración tras el pase a la final fue más que emotiva, en donde inclusive el zaguero comenzó a encarar a la afición azul crema por la soberbia con la que encararon la serie y donde el Guadalajara demostró que la unión de millones de aficionados y 11 guerreros es más grande que una televisora y polémicos triunfos. Mozo se convirtió en héroe esa noche y su celebración ante la afición americanista fue el reflejo de lo que significó ese triunfo. Pero como todo en la vida, no todo fue color de rosa para Mozo en Guadalajara. El lateral también vivió momentos marcados por la polémica, como algunas escenas en salidas nocturnas, multas por manejar de forma imprudente junto a Fernando Beltrán y anunciar apuestas pese a que lo prohíbe la Liga MX. Estos deslices mancharon un poco su imagen ante cierto sector de la afición, que es muy exigente con la conducta de los jugadores dentro y fuera de la cancha. Sin duda alguna,
el peor momento de Mozo con el chiverío fue en el Clausura 2025, cuando en la CONCACHAMPIONS se hizo expulsar por doble amonestación en los octavos de final frente al América, equivocación que le ocasionó irse a la banca y un tiempo de antipatía por parte de los aficionados rojiblancos. Esa expulsión tonta le costó carísimo porque Milito perdió la confianza en él y ya nunca recuperó la titularidad. Ahora, lo interesante de esta salida es que Chivas estaría haciendo un sacrificio económico para facilitar la salida de Alan Mozo rumbo a Pachuca. Todo por agradecimiento a lo que aportó en su momento. Esto habla muy bien de la dirigencia rojiblanca que, a pesar de que Mozo ya no entra en planes, le están facilitando las cosas para que pueda continuar su carrera en buenas condiciones. Yo creo que Mozo se va dejando un legado mixto en Chivas, porque por un lado nos regaló momentos inolvidables como ese golazo en el Azteca, pero por otro también tuvo actitudes que no ayudaron a su imagen. Pienso que en Pachuca puede recuperar su mejor nivel y volver a ser el lateral sólido que fue en sus mejores momentos con el rebaño. Pensando bien, esta salida beneficia a ambas partes porque Mozo necesita minutos y Chivas necesita liberar espacios y salarios para seguir renovando el plantel, mudando de Sonto hacia un tema que duele, pero que también refleja la realidad del fútbol. Tenemos que hablar de cómo Cruz Azul se está robando una de las joyas de la cantera de Chivas para el Clausura 2026. Guadalajara y la Máquina seguirían realizando negociaciones entre ellos. Ahora para concretar el traspaso de la juvenil joya Ariel Castro, quien realizó todas sus fuerzas básicas como rojiblanco, pero ahora daría el brinco al conjunto de la Noria. Hay que recordar que desde hace varias semanas se iniciaron los rumores que ponían al canterano del Guadalajara en el radar de la Máquina, por lo que se mencionó que podría entrar en la negociación por Ángel Sepúlveda, aunque terminarían siendo operaciones separadas. Al final, cada movimiento se concretó por su lado, pero el resultado es el mismo. En Chivas pierde a un joven talento que se formó en sus fuerzas básicas. Según el especialista de fichajes, John Barban, el acuerdo estaría prácticamente amarrado, en donde el chiverío se desprendería del 50% de la carta de Ariel Castro y dejando la opción de recompra en caso de que el juvenil despunte con los celestes. O sea, otra vez la misma historia de siempre. Chivas forma, otro equipo se lleva el jugador y si triunfa entonces el rebaño tiene que pagar para recuperar lo que era suyo. El mediocampista ofensivo estuvo a punto de debutar con el Guadalajara bajo la tutela de Fernando Gago, quien lo impulsó y ascendió al primer equipo. Sin embargo, la salida del argentino retrasó su proceso y ahora simplemente no entra en los planes de Gabriel Milito, quien prefiere trabajar con otros perfiles en esa posición. Ariel Castro solo pudo debutar en duelo amistoso, en donde inclusive anotó un gol en un amistoso contra Atlas gracias a una asistencia de Chicharito, aunque no le bastó para seguir siendo contemplado en el primer equipo. Ese gol quedó como un simple recuerdo de lo que pudo haber sido y no fue, porque ahora vestirá los colores del acérrimo rival Cruz Azul. Yo creo que esta es una de esas decisiones que en unos años nos pueden hacer arrepentir, porque Ariel Castro tiene condiciones y si explota en Cruz Azul vamos a estar lamentando haberlo dejado ir tan fácil. Pienso que Chivas debería cuidar más a sus canteranos y darles más oportunidades antes de venderlos. Porque, pues, al final del día, la esencia del club es la cantera. Pensando bien, al menos se quedaron con el 50% y una opción de recompra. Pero ya sabemos cómo termina esta película en sí. El chavo triunfa, Cruz Azul pedirá una fortuna para devolverlo. Ahora vamos a hablar sobre un tema que demuestra que no todo es negativo en las decisiones de Chivas, y es el caso del fichaje rechazado que ahora se va al América. Chivas ha fichado de manera muy inteligente desde el mercado de verano del año pasado. Antes de la apertura 2025 llegaron refuerzos clave como Brian González, Richard Ledesma, Efraín Álvarez y el regreso de Diego Campillo. En la actual ventana invernal se concretaron los fichajes de Ángel Sepúlveda, Brian Gutiérrez y también el retorno de Ricardo Marín, lo que confirma una estrategia clara y consistente en la conformación del plantel. Sin embargo, para lograr incorporaciones que realmente eleven el nivel del equipo, también es necesario decir no a opciones que no encajan con el proyecto deportivo. En este sentido, vale recordar que durante el mercado de verano, Toluca ofreció a Brian García a Chivas dentro de un paquete que lo incluía
junto a Isaías Violante, como parte de un intercambio por Roberto Alvarado, negociación que finalmente fue rechazada por el Guadalajara. Y vaya que fue una decisión acertada. Hoy, ese mismo jugador está muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo del América, ya que todo apunta a que llegará a Cuapa en intercambio por Ralph Orquin. Si de esta manera un futbolista que fue ofrecido a Chivas y no fue aceptado, terminará vistiendo la camiseta del acérrimo rival, perfilándose como uno de los fichajes más importantes de los azulcremas en este mercado. Pero, lejos de ser una tragedia, esto demuestra que la directiva rojiblanca sabe lo que hace. Lejos de ser una mala noticia, esto refuerza que la directiva rojiblanca está tomando decisiones alineadas a un plan deportivo sólido. Chivas tiene menos margen de maniobra al fichar exclusivamente jugadores mexicanos, por lo que debe hacerlo con precisión y no solamente por nombre. El modelo de incorporar perfiles adecuados y no solo figuras ya ha dado resultados en varios clubes del mundo. Y en el caso del rebaño, parece cuestión de tiempo para que se traduzca en títulos. Además, Brian García sí cubría una posición que buscaba Chivas en aquel momento, pues se desempeña como lateral por derecha. No obstante, el elegido para reforzar esa banda terminó siendo Richard Ledesma, quien rápidamente se ganó la titularidad y registró 5 asistencias en el torneo pasado, consolidándose como una de las piezas más productivas del equipo. Así, la decisión de la directiva quedó plenamente respaldada por el rendimiento en la cancha. Yo creo que rechazar a Brian García y apostar por Richard Ledesma fue una de las mejores decisiones que ha tomado esta directiva en los últimos años. Ledesma ha demostrado ser un jugador de otra categoría, con visión de juego, técnica y esa capacidad de asociarse que tanto necesitaba Chivas en esa posición. Pienso que Brian García es un buen jugador, pero Ledesma está varios escalones arriba en cuanto a calidad y proyección. Pensando bien que se vaya a la América, no me preocupa para nada, porque tenemos mejor opción en nuestra plantilla, cambiando de tema, pero manteniéndonos en movimientos del mercado. Hay que mencionar que un exjugador de Chivas se perfila para reforzar al Toluca de cara al Clausura 2026 ANSE. Sigue moviendo el mercado de fichajes en el fútbol mexicano de cara al torneo Clausura 2026 y uno de los equipos que se sigue reforzando es el Toluca. Pues todo parece indicar que está por fichar a Pavel Pérez. De acuerdo con información del periodista argentino César Luis Merlo, el futbolista mexicano está cerca de convertirse en nuevo elemento del bicampeón procedente de los Rayos del Necaxa. Según la fuente antes mencionada, los equipos han acordado el traspaso del exjugador del Club Deportivo Guadalajara y solo es cuestión de tiempo para que se haga oficial, así que Antonio Mohamed lo tendrá disponible desde la fecha 1 de Otorneu Clausura 2026. Cabe mencionar que el jugador de 27 años de edad deja los Rayos del Necaxa tras poco más de 3 años, para ser exactos desde el torneo Apertura 2022, convirtiéndose en uno de los futbolistas más constantes de los directores técnicos que han pasado por el conjunto de Aguascalientes. Pavel demostró en Necaxa que puede ser un jugador importante si se le da continuidad y confianza. Señalar que Pavel Pérez vivió sus mejores momentos con los Rayos del Necaxa, además de registrar 8 goles y una asistencia en 37 partidos disputados, números que tal vez no sean espectaculares, pero que demuestran que es un futbolista confiable y que puede aportar en diferentes posiciones del mediocampo. En cuanto a su trayectoria, Pavel Pérez ha militado en Toledo, Tepatitlán, Tapatío, Chivas y Necaxa, siendo este último donde encontró su mejor versión y donde logró consolidarse como profesional. Ahora llegará al Toluca con la responsabilidad de ayudar al turco Mohamed a buscar el tricampeonato. Yo creo que Pavel Pérez es uno de esos casos de jugadores que no explotaron en Chivas, pero encontraron su lugar en otro equipo. No todos están hechos para jugar en el Guadalajara, donde la presión es inmensa y los reflectores están siempre encima. Pienso que en el Toluca le puede ir muy bien, especialmente trabajando con Antonio Mohamed, que sabe sacar lo mejor de sus jugadores. Pensando bien, es un buen fichaje para los Diablos Rojos y no me sorprendería verlo destacar en este torneo. Y para cerrar con broche de oro, tenemos que hablar del partido amistoso que disputaron Chivas y Atlas por la Copa Pacífica. Un duelo que sirvió de preparación antes del arranque del Clausura 2026. Chivas encaró
su duelo amistoso contra el Atlas con mucha seriedad, por lo que el entrenador Gabriel Milito decidió mandar a sus mejores hombres para el primer tiempo, en donde el rebaño demostró su superioridad y así lo hizo sentir Richie Ledesma. El Guadalajara se apegó a su estilo de juego de buscar constantemente la portería rival, en donde los rojinegros poco pudieron hacer para contener la ofensiva de los rojiblancos, en donde una de las de Mayo, Ere Peligro, nacieron de un tiro de esquina. La propuesta de Milito se vio clara desde el pitazo inicial, con un equipo ordenado y con ideas claras de lo que quería hacer en el campo. Cerca del minuto 15 de juego, en un saque de esquina a favor, el Chiverío hizo una jugada en corto para abrir espacios y retrasar la redonda para Richie Ledesma, quien sacó un disparo de media distancia en donde Camilo Vargas detuvo con muchas complicaciones. Ese zapatazo de Ledesma estuvo a centímetros de abrir el marcador en el clásico tapatío, demostrando una vez más la calidad técnica del estadounidense. Pero no todo fue belleza en el ataque rojiblanco, porque también hubo un momento para el olvido protagonizado por Armando Hormiga González, quien falló un gol cantado que pudo haber cambiado la historia del partido. El marcador final fue 0-0, aunque las sensaciones que dejó Chivas fueron mucho mejores que las del Atlas. Se espera que ambas escuadras realicen muchos cambios, debido a que deberán cumplir con otro duelo de preparación el domingo, y recordando que el debut en la Liga MX será la próxima semana. Estos partidos de preparación son fundamentales para que Milito termine de afinar detalles y defina su once titular para el arranque oficial del torneo. Yo creo que Chivas se vio superior al Atlas en este amistoso y eso es una buena señal de cara al arranque del torneo. A pesar de que fue 0-0, las llegadas, la propuesta y el dominio del balón fueron claramente rojiblancos. Pienso que Richie Ledesma va a ser una de las figuras de este clausura 2026 si mantiene este nivel, porque cada vez que agarra la pelota genera peligro. Pensando bien, lo único negativo fue la falla del Hormiga González. Pero eso pasa en el fútbol y lo importante es que el equipo está generando ocasiones de gol, que al final es lo que se necesita para ganar partidos.